El mes pasado hemos visto los santos de todas las condiciones sociales, lo que nos dice que la santidad está al alcance de todas las personas. Hay una muchacha de 12 años, pues testimonios que tiene la iglesia. Esta es nuestra historia, esta es la fe de la iglesia. Como dicen que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, y que ustedes no lo crean, después de esta época de los años 300 y 400 de las grandes persecuciones, el siglo que más mártires ha dado la iglesia, créanlo o no, es el siglo XX. Después del año 400, el siglo que más mártires ha habido en la iglesia ha sido en el siglo XX, créanlo o no, porque aunque a nosotros no nos ha tocado, se ha sido un siglo de una cantidad de mártires increíble, y siguen habiendo mártires en la China, y ahora mismo acaban de, menos mal que se soltaron 3 muchachitos que cogieron en Irak un ómnibus de escolares musulmanes. Habían 3 cristianos católicos que querían que juraran y se volvieran mahometanos, y ellos dijeron: preferimos que nos maten antes de jurar de la fe de Jesucristo, y hoy por la mañana se pudieron escapar, pero podían haber sido muertos. O sea, para que ustedes vean que la iglesia sigue siendo la iglesia de los mártires, y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y como siempre hacemos antes de comenzar la clase, si alguien nos visita hoy por primera vez, nos dice su nombre. Con esta lluvia no creo que mucha gente nueva haya venido. ¿Quién ha venido del lado de acá por primera vez hoy? Primero empezó por el lado de acá, nadie. El lado de acá se quedó. Te lo doy al hermano. ¿Tu nombre es? Jorge. ¿De dónde eres, Jorge? Sí, peruano. Peruano. Bueno, pues bienvenido. ¿Nadie más ha venido por primera vez? Bueno, tenemos también la visita del padre. Padre, se me olvidó su nombre, pero usted que este es el padre de la compañía de Montfort. Eso sí no se me olvida, el padre monforiano. Diga su nombre, padre, para que todos nos acordemos. Luciano, el padre Luciano. Él fue quien nos habló, ¿se acuerdan? La vez anterior nos trajo el tratado de la verdadera devoción de San Luis de Montfort. Espero que al final pues también nos pueda, pues como siempre, exhortar y hablar de la verdadera devoción de San Luis de Montfort, un santo tan grande de la iglesia. Estamos terminando el estudio de los dones. Yo pensaba que hoy terminaba, pero me dijeron que no, me dijeron que falta el don de temor de Dios. Yo pensé que ya lo había dado. Ustedes, a mí me hace falta el don de buena memoria, ¿verdad? Yo lo daba por dado por una pregunta que hizo María, y yo pensé que por esa pregunta ya había dado. Vamos a dar el don de inteligencia, y la semana que viene damos el don de temor de Dios, y terminamos los dones. Cuando terminemos con los dones, empezamos con los frutos, porque a cada don corresponde un fruto. El don es la semilla de los frutos que ustedes van a dar. Por eso es bueno conocer primero los dones, para después conocer los frutos, y después hablaremos más adelante de los carismas. El don de inteligencia. Inteligencia es el conocimiento íntimo de un objeto. O sea, eso es como se declara entre los pensadores la inteligencia. ¿Inteligencia qué cosa es? El conocimiento íntimo de un objeto. El don de inteligencia, ahora esto es un don, no estamos hablando ya de definiciones filosóficas ni nada de eso. El don de inteligencia es una luz que el Espíritu Santo nos da para penetrar las verdades oscuras, sobre todo de la fe. O sea que el don de inteligencia es un don del Espíritu Santo que nos permite penetrar, ¿qué cosa? Las verdades oscuras de la fe. Hay muchas cosas de la fe que para muchas personas difíciles de entender, y no solo de entender, como dice aquí en este estudio, de penetrar. Una cosa es entender y una cosa es penetrar. Tú puedes entender algo pero no penetrar algo. Hay gente que entiende algo pero se queda solamente ¿por dónde? Por la orillita, por la parte de afuera. Esto no es solamente entender, sino es más profundo que entender. ¿Es qué cosa? Penetrar. Hoy en día hay mucha gente que entiende, pero poca gente que penetra en las cosas. Hoy casi todo el mundo sabe de todo, pero a profundidad no sabe absolutamente de nada. Sabe un poco de esto, sabe un poco de aquello, sabe un poco de aquí, pero cuando verdaderamente tú vamos a pensar, inclusive nos hemos vuelto tan específicos en áreas que la mitad de la gente no sabe nada de las demás cosas. A mí no que se me olvidó, no hace mucho salió Jay Leno, este hombre de la televisión, con una foto de Condoleezza Rice, a preguntar que quién era, y casi nadie supo decir quién era. Hubo uno que preguntó que si era Whoopi Goldberg, la secretaria de Estado, que tú pones el televisor y la ves continuamente en todo. O sea, muchas veces en las universidades tú te especializas en un área solamente, y cuando sales de esa área eres brillante en computer, pero no sabes absolutamente de nada más. Y eso posiblemente muchas también se ha penetrado también en la iglesia. Nos vamos siendo especialistas en la renovación carismática o especialistas en
qué sé yo, en la Orden del Carmen o en la Legión de María, y el resto de la iglesia los veamos como si no existiera. O sea que la inteligencia no solo es entender algo, sino ¿qué cosa es? Penetrar algo. Es un don del Espíritu Santo. Dice Santo Tomás de Aquino, decía que esta penetración debe hacer concebir una línea verdadera y una justa estimación del fin último y de todo lo que con él se relaciona, ya que de otro modo no sería un don del Espíritu. O sea, dice Santo Tomás que esta penetración no es simplemente para conocer, sino para llevarte a un fin último. O sea, no solamente es penetrar algo y decir, ay, como yo sé de tal cosa, sino es algo que tú penetras algo, lo entiendes, pero esa penetración de ese misterio te lleva a algo, porque es otra cosa. Puede ser que tú pases un poquito más allá de entender algo y lo penetres, pero si esa penetración que haces de un conocimiento no te lleva a un fin último, ¿en qué se queda? En nada. En alardes de ciencia, de que tú, como hay gente que vienen a los grupos y de todas formas quieren hacerse saber que ellos saben de lo que se está hablando. Ustedes no han visto ese tipo de personas que se paran y no se preguntan lo que dicen, dicen lo mismo que uno dijo para que digan, wow, fulano como sabe lo que está diciendo. O sea, no solo es penetrar, sino que ese penetramiento, esa verdad te lleve a un fin último, algo que sea útil para tu salvación. Por ejemplo, la fe considera 3 clases de objetos. La fe considera primero, y eso es lo que penetra, el don de inteligencia. Primero, Dios y su misterio. Eso es lo primero que la fe considera. Dios y su misterio. Dios es misterio. Se lo he dicho montones de veces. No trates nunca en la vida poder entender a Dios, porque el día que entiendes a Dios, como decía San Agustín, si entiendes a Dios, ese no es Dios. Se lo voy a repetir de nuevo de San Agustín. Si entiendes a Dios, ese no es Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Hoy en día uno quiere muchas veces penetrar más allá de la capacidad que tú puedes y piensas, y cuando no entiendes algo lo inventas. Y de ahí nacen las herejías. Las herejías nacen de personas que no entienden algo porque no pueden entender, y como no lo entienden, lo inventan. Y ese es el grave problema de los apologistas, de la gente que da apologética. Eso fue lo primero que a mí me enseñaron. Un apologista tiene que estar consciente de que no sabe la mitad de las cosas. Porque ese es otro. Los apologistas hay veces que cogen la manía y piensan que tienen que tener respuesta absolutamente para todo. Y cuando no la tienen, le inventan. No, me preguntan muchas veces, Madre Angélica, me preguntan cosas y yo le digo sencillamente, no lo sé. Es como, digo, porque si lo supiera fuera parte de la Santísima Trinidad y no he sido invitado, por lo tanto, no sé. O sea que lo primero, pero también el don de inteligencia nos ayuda no a entender a Dios, pero hacia a penetrar misterios, los misterios de Dios, porque lo primero que considera la clase, los 3 objetos de la fe, es Dios y sus misterios. El segundo objeto, las criaturas en su relación con Dios. O sea, primero, ¿cuál es el primer objeto de estudio del don de la inteligencia? Dios y su misterio. ¿Cuál es el segundo? La criatura, pero no la criatura por la criatura en su relación con Dios. Y el tercero, nuestras acciones que van dirigidas al servicio de Dios. O sea que son 3 cosas. Primero, Dios y su misterio. La relación de la criatura y Dios. Y tercero, nuestras acciones y cómo esas acciones se dirigen al servicio de Dios. Esas son las 3 cosas que el don de inteligencia te permite conocer para el crecimiento tuyo, para dar frutos después de salvación. Primero, la parte que te es dado a conocer del misterio de Dios, porque todo no lo conocemos de Dios, pero sí hay cosas de Dios que es accesible a nosotros. Y hay personas que tienen un desconocimiento total de Dios, y no solo desconocimiento total de Dios, que lo conocen al revés. Yo una vez leí un libro, cuando era muy joven, leí un libro que a mí nunca se me olvidó el título, que se llamaba El Dios en quien no creo. Un libro tremendo, El Dios en quien no creo. Te decía, es un poco como la charla del Padre Francisco, que el Padre Francisco te dice algo y cuando tú lo entiendes, dices, sí, pero eso no es. Eso es así. Después que tú lo entendiste. Bueno, ese libro es Santo Tomás de Aquino también es así. Tú lees Santo Tomás de Aquino, después que entiendes algo, al final te dice, sí, pero eso no es. Si dices eso, estás equivocado. Pero el Dios en quien no creo era un libro que te decía, Dios, así, 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 así. Y al final decía, bueno, en todo ese Dios que yo he descrito, yo no creo en ese Dios. Porque es un Dios falso.
el Dios que castiga, el Dios que te vigila, el Dios que te cohíbe. Todas las cosas que la gente piensa por ahí de Dios, Él te lo va, el Dios que hace que pasen desastres naturales, el Dios que hace que los niños pasen hambre, todas esas cosas que la gente piensa y al final te dice, si tú crees en ese Dios, estás creyendo en el Dios totalmente equivocado. Pero primero nosotros, para poder entender al hombre, tenemos que entender a Dios, porque el hombre es imagen de Dios. Después que conocemos verdaderamente lo que podemos penetrar del misterio de Dios, entonces tenemos que ver nuestra relación con Dios como criatura. Porque lo que decía en otros dones que hemos estudiado, si nosotros nos vemos desligados del plan de Dios, andamos como hormigas locas. Son la gente que andan dando tropezones de un lado para otro. Porque nosotros tenemos que vernos como criaturas, pero dentro del plan de Dios. Nosotros como criatura, como imagen de Dios, ¿qué función tenemos nosotros como yo le decía a ustedes, cuando se ve la historia desde el trono de Dios, tú ves verdaderamente lo que te ocurre en la vida, qué lugar tiene en el propio plan de Dios. Cuando tú miras las cosas de tus zapatos, no entiendes absolutamente nada. Y dices, no entiendo nada porque me pasan estas cosas a mí. Sin embargo, cuando tú te remontas un poco más arriba y tú ves de arriba lo que está sucediendo, eso que está sucediendo, lo que dice Romanos 8:28, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Ahora el problema es darte cuenta que eso que está sucediendo, que tú piensas que es malo, puede ser para bien. A mí decían, y no es el caso, pero bueno, pues hoy hablaba con una persona y estábamos hablando de un sacerdote que ha sido acusado de abusos sexuales y casi todo el mundo estamos seguros que la acusación es injusta y se está fajando con abogado y va a probar que la acusación es, y estoy seguro que va a salir bien de esa acusación. Pero yo decía, yo creo que el Señor ha permitido este tiempo de sufrimiento para bajarle un poco los humos a ese sacerdote, que era extremadamente arrogante y pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. O sea, que una cosa que parece que es mala, yo estoy seguro que de aquí ese sacerdote va a salir 1000 veces mejor de lo que entró. O sea, que eso es lo que dice Romanos 8, que todo sucede para bien de los que aman al Señor. Pero eso tú lo ves sencillamente cuando tú tienes el don de inteligencia para ver la relación tuya con tu Creador y lo que sucede en tu vida. Y el tercero, nuestras acciones. Todo el mundo, muchas veces uno anda por la vida continuamente dando traspié sin poner una. Sencillamente porque no tenemos don de inteligencia. Y nos tiene que decir, mi acción, lo que yo hago en la vida, ¿a qué va dirigido? Y no solo a qué va dirigido, sino hacia quién va dirigido. A mí nunca se me olvida que Monseñor Román lo decía, estamos en un viaje y la primera razón de un viaje es que si tú sales de viaje, lo primero que tú tienes que saber es a dónde vas. Monseñor Román, tú sabes cómo Monseñor Román habla. Monseñor Román decía, imagínate que una persona salga y lo probable un policía y le diga con una maleta, ¿para dónde? Dice, no, voy de viaje, ¿para dónde va? Y la persona dice, yo no sé, yo salí, pero no sé, y la maleta, no sé, la llené por si acaso, pero no sé. ¿Qué ustedes dicen de esa persona? Pues hay gente así en la vida, que no sabe para dónde van ni qué rumbo. Andan de viaje, pero no tienen la menor idea ni qué rumbo llevan ni para dónde van. Y muchas veces cuando se dan cuenta del rumbo que llevan y para dónde van, se les pasó la guagua y se les fue. Porque pues, tuvieron el tiempo bobeando. Para eso sirve el don de inteligencia. Para que no se te vaya la guagua o el ómnibus, como le quieras decir. Porque es triste que se te vaya el ómnibus o la guagua, como decimos los cubanos. Y no solo los cubanos, también los isleños. Hay una fábula, un poema hindú, no se asusten que no voy a recitar, de Rabindranath Tagore, que es un hombre que estuvo muy cerca del cristianismo con las cosas que dijo, fue un gran místico, pensó que no era cristiano. Él decía que había un mendigo pidiendo dinero a la orilla del camino y vio que venía la carroza del rey. La carroza del rey que jamás pasaba por ahí. Y el mendigo dijo, me salvé porque por muy poco que me dé, va a ser más de lo que él recoja en la vida. Y el mendigo se paró y empezó a hacer señas, a poner la mano y la carroza se paró. Y el mendigo dijo, la puse. Y el rey se bajó y el mendigo todavía más dijo, ahora sí, la puse. Y cuando el rey se paró delante de él le dijo, dame algo. Le dijo el rey al mendigo, dame algo. Y en fin, el mendigo se quedó porque el mendigo estaba ready ¿para qué? Para pedir. Y a él le pidió. Dice que el mendigo metió la mano en la bolsa y sacó lo más pequeño que encontró, que era un granito de arroz. Y le dio un granito de arroz. Y el rey cogió el granito de arroz, se montó en la carroza y siguió.
Y dice que el mendigo dijo, perdí la oportunidad de mi vida. Y cuando abrió la mano, donde estaba el granito de arroz, había un granito de oro. Y entonces dice que el mendigo dijo, qué pena que no tuve corazón para darle la bolsa completa. Pero después al final, pero la carroza no volvió a pasar. ¿Ustedes entienden el mensaje? Él esperaba recibir, sin embargo él le pidieron, pero él recibió la misma cantidad de lo que dio. Dio poco, y cuando se dio cuenta que podía haber recibido más, ya la carroza se fue, no vuelve más. Hermano, no dejes que se te vaya la carroza. No damos a los hijos, no damos en el matrimonio, no damos en la iglesia. Y entonces cuando la carroza se fue, entonces tú dices, wow, se te fue la guagua. Estos son los padres que quieren ser padres después que el hijo se metió en drogas, cuando nunca la vida se ocupó de él. O los maridos, las mujeres que quieren ser marido o esposa después que el matrimonio se les rompió. Entonces se dan cuenta que el granito de arroz se volvió en oro, pero se le quedó con el granito porque no va a tener absolutamente. ¿Quién te da ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría para conocer el plan de Dios en relación a tu vida? Es el don de inteligencia. Porque somos muy cortos en la proporción en que el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros. Nosotros, muchas veces el Espíritu Santo nos ilumina de una forma tremenda y por no estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, nosotros no entendemos los misterios de Dios. Lo que, por ejemplo, ustedes me entiendan, lo que la fe nos hace creer. Lo que la fe nos hace creer, ¿no? Tú dices, yo tengo fe y yo creo tal cosa. El don de inteligencia nos los hace penetrar con más claridad y de una forma más evidente de lo que la fe te enseña. No estoy hablando de la fe que salva, estoy hablando de la fe que tú adquieres, pues, estudiando y tú dices, como he crecido en la fe. Dice, lo que esa cosa que tú, que la fe te hace crecer en el espíritu y todas las clases que tú coges y todas las cosas que todo eso, que a lo mejor te toma meses y te toma años en saberlo, el don de inteligencia te lo da así y mucho más profundo. Por eso verdaderamente es muy importante hoy en día el don de inteligencia, que no es el don de sabiduría. Vimos ya que el don de sabiduría era penetrar el misterio de Dios, los hábitos de Dios, como dijimos, penetrar el misterio de Dios. El don de sabiduría es conocer de Dios. El don de inteligencia es diferente. El don de inteligencia es conocer de los misterios de la fe, conocer de las cosas que se han revelado, ya no solo como es penetrar los hábitos de Dios y adquirir los hábitos de Dios, sino aprender de las cosas de Dios, que no tiene que ver nada con la inteligencia humana. Dijimos que hay virtudes y hay dones. La inteligencia humana es una virtud. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que poner horas de estudio, es una virtud. El don de inteligencia, tú no tienes que esforzarte, el don de inteligencia, el Señor te lo da. Y muchos de ustedes lo han experimentado, que es cuando tú decías, yo antes no entendía la Biblia, y ahora enseguida que la abro, la entiendo absolutamente todo. O el Santo Padre habla, y hay gente que lo oyen y se quedan de ahí. Sin embargo, otra gente se conecta y penetra lo que dice el Santo Padre. O hay gente que, por ejemplo, cuando va a los retiros del Padre Francesco, dicen, no entendí absolutamente nada. Y hay otras personas que dicen, wow, qué clase de sabiduría, lo que acaban de decir. Eso mucho tiene que ver con el don de inteligencia, que no es una capacidad natural, no es que tú eres bruto o que eres inteligente en el mundo, es un don de Dios. Sobre todo es muy importante para la gente que predica, también para los directores espirituales. Hay que pedir el don, todo el que predica, todo el que da clase tiene que pedir el don de inteligencia. Porque si tú no penetras el misterio de Dios, ¿cómo tú lo vas a dar a conocer? Eso es lo que muchas veces hay personas que te dan 600 datos y te presentan un tema muy bonito, pero a la larga no te dijeron absolutamente nada. Y otra persona viene y con 4 palabras te hace ver algo que tú no pudiste ver por muchísimo tiempo, porque esa persona tiene el don de inteligencia y entonces al tenerlo puede verdaderamente transmitir lo que ha conocido. Sobre todo todas las personas que dicen que le es muy difícil entender la Sagrada Escritura. La persona que le es muy difícil entender las Sagradas Escrituras, lo primero que tiene que pedir antes de abrir la Biblia es don de inteligencia. Vamos a decir, no para decir qué brillante soy que le entiendo, sino para poder penetrar el misterio de Dios, para saber a dónde tú vas.
y hacia dónde se encaminan tus pasos. Por eso, yo siempre digo a las personas, si tú abres la Biblia y la lees sin orar, tú estás leyendo historia. Si tú abres la Biblia y oras, pides don de inteligencia, tú penetras el plan de Dios. Yo decía, yo hablaba, porque tenemos al padre y tenemos a Marta que nos va a dar un testimonio también. Yo hablaba el otro día y le decía a una persona, la mitad de la gente no entiende la Biblia porque lee la Biblia mal. Entonces una persona que lee la Biblia enseguida vienen con la sabiduría humana a la pregunta de siempre. ¿Cuál es la pregunta más frecuente de la Biblia? No, claro, no, María, no seas tan genérica. ¿Por qué no? La pregunta más fácil de la Biblia, la pregunta más común de la Biblia, ¿con quién se casaron los hijos de Adán y Eva? Yo digo, a mí, ¿qué me importa? ¿Con quién se casó los hijos de Adán y Eva? Como ya le dije a ustedes que le dije una buena persona, se casó con una mona y ya está contento Darwin y la Biblia. O como me decía el otro día uno que me escribió a Madre Angélica. Bueno, el problema es que ustedes dicen que el hombre es imagen de Dios, pero yo estoy seguro que nosotros venimos del mono. Entonces, bueno, gracias a Dios que mi abuela no es una mona. Y yo le decía, pero bueno, párate delante de un espejo y mírate, y mira a ver a qué te pareces más, si a Jesucristo o a una mona. Ahí está la respuesta. ¿A quién nos parecemos nosotros? A Jesús, a la imagen de Dios encarnado. Aunque algunos actúan como monas, pero no estoy hablando de la forma de actuar, estoy hablando de la forma de imagen y semejanza. Esas personas no tienen el don de inteligencia. Esa famosa pregunta, ¿con quién se casó los hijos de Adán y Eva? Y es cierto, cuando tú lees la historia de Adán y Eva, dice que nada más que tuvieron a Caín, a Abel y a Set. No habían hembra. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué quiere Dios? Dame a mí una clase de genética humana. A ustedes, aparte de satisfacerle el chisme, a ustedes les ayuda en algo saber con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva. No, entonces ese no es el punto de la Biblia. La Biblia es una interpretación espiritual. Lo que la ciencia mira desde el punto, esto lo dijo el Santo Padre en la encíclica Fe y Razón, que el Santo Padre dijo, la fe y la razón no están divorciadas, las dos miran la misma cosa desde dos puntos de vista totalmente diferentes. La fe lo mira desde el punto de vista del plan de Dios y la razón lo mira desde el punto de vista humano. Son la misma cosa vista desde dos ángulos diferentes. La Biblia no tiene interés en hablar de la parte científica ni material del hombre. La Biblia es la interpretación de la historia desde vista como lo vio Juan en el Apocalipsis, desde el trono de Dios. La Biblia está hecha para nuestra edificación y para nuestro crecimiento, por lo tanto ni se busca ciencia, ni se busca genealogía, ni se busca nada. La Biblia lo único que tú puedes buscar es crecimiento tuyo. Luego entonces, a mí que me importa con quién se casó Caín. Y yo le digo, ¿qué es lo importante? Para que ustedes vean cómo lee la Biblia, ¿qué es lo importante de la historia de Caín y de Abel? ¿Ponerme a romperme la cabeza con quién se casó? No. ¿Qué me dice a mí ese mensaje? Que lo que empieza mal, termina peor. Adán y Eva dejaron entrar en su familia el mal. Y el mal que dejaron entrar terminó en que un hijo mató al otro. Esa es la historia de Adán y Eva. No dejes entrar el mal en tu casa ni en tu familia, porque tú no sabes las consecuencias que puede tener. Esa es la historia de Adán y Eva. Ahora, ¿eso los ayuda a ustedes espiritualmente o no? ¿Qué le ayuda más? ¿Saber con quién se casaron los muchachos o eso que le acabo de decir? Así se lee la Biblia. La Biblia cuando Israel va subiendo a conquistar la tierra prometida, que hay todas esas matazones que el Señor dice, mata y a todas las ciudades destruye, la mata, las razas, mata a todo el mundo, los animales. Todo el mundo dice, bueno, wow, pero qué Dios más. ¿Pasó? Yo no sé si pasó o si no pasó. Es más, a mí no me importa saber si pasó o no pasó. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que en el camino a la voluntad de Dios tú tienes que arrancar todo lo que se interpone en el medio. Punto. Porque el que deja algo de la vida anterior en el camino hacia Dios, esa cosa que dejaste de la vida anterior te estropea el caminar hacia Dios. Que eso lo dijo Jesús más adelante. Si tu mano te escandaliza, arráncatela. Eso es lo que quiere decir. Ahora los historiadores que se pongan a buscar que si los cananeos, a mí que me importa que los cananeos ni nada de eso, a mí lo que me importa es que Dios dice, para que se cumpla el plan de Dios, tienes que arrancar delante todo lo que se te ponga que lo obstruya.
Punto. No sé si ustedes entienden cómo tenemos nosotros verdaderamente que, a no ser que sea un exégeta, porque esos son estudiosos, eso es otra cosa. Estamos hablando del pueblo de Dios, normal que leemos la Biblia todos los días. Tenemos que ir buscando en la Biblia, ¿qué cosa? El sentido espiritual. Si tú lees la historia del rey David, no te pongas a ver, bueno, y que el rey David, la familia, que si la esta, que si aquella era extranjera. No. Cuando usted lee el rey David te das cuenta que el hombre, por muy inteligente que sea, cuando se aparta de los caminos de Dios, algo mal hace. Si usted lee la historia del rey Josías, 40 años vivió en el santo de los santos del templo, desde chiquito, desde que tenía 6 años lo escondieron de Atalía, su abuela, la escondieron en el santo de los santos y se crió al lado del arca. Usted dirá, wow, desde niño, crecido hasta hombre del arca, un hombre santo. Y en 3 días unas amistades lo echaron a perder y perdió su salvación y su vida. ¿Lo que quiere decir eso? No te puedes confiar de que tú eres salvo ni que tú eres muy bueno. Tienes que tener tiempo los ojos. Así como uno lee la Biblia, pero ¿quién te da ese conocimiento de la Biblia? El don de inteligencia. Porque si tú no pides a Dios antes de leer la Biblia, el don de inteligencia, estás leyendo historia. ¿Y por qué el Evangelio de San Juan dice de frente que San Marcos y que de San Lucas? No, eso es historia. Eso no te ayuda a ti, a no ser que tú seas erudito en que es otra cosa, de universidad. Lo que dice San Juan, lo dice continuamente en todas sus epístolas. Esta es la última hora. O sea, para todos nosotros, esta es la última hora. Porque ninguno de ustedes sabe si mañana se va a levantar. Por eso cada día hay que vivir como si fuera el primero, como si fuera el último. Y eso también, aunque tú no lo creas, te lo da el don de inteligencia. Con ese hombre que dijo, ya voy a llenar todos mis graneros, lo tengo lleno, ahora voy a descansar y a vivir. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, esta noche te quito la vida. Hay que tener previsión para el futuro, hay que guardar todo eso, porque yo nunca he visto a nadie que vaya a la caja de muertos y atrás el carro de la Wells Fargo. La caja de muertos, vea, estaban los dolientes esperando que metan el cajón en el hueco para salir corriendo a hacer lo que tienen que hacer. Pero hay gente que verdad que piensa que se van a llevar todas las cosas amarradas. Entonces se ocupa, y está bien ocuparse de retiro, está bien ocuparse de tener dinero en el banco, pero se ocupan de todo eso y no se ocupan de guardar tesoros en el cielo. Entonces cuando llegan al cielo tienen una cuenta de banco de 3 millones y en el cielo no tienen absolutamente, y vas a pasar más tiempo en el cielo que en el banco. Eso te lo puedo asegurar. Por eso la Biblia es importante. Todos los libros. Yo estaba leyendo en esto, que lo decía San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno hablaba mucho de esto, que él decía que leer libros espirituales son buenos. Por supuesto que es bueno leer libros espirituales, pero dice que nada puede suplir la lectura de la Sagrada Escritura. Porque las Sagradas Escrituras, a través del Espíritu Santo, te ayudan verdaderamente a conocer el plan de Dios en tu vida. Por eso, no se puede desligar. San Basilio, que tiene una doctrina tan sólida, también lo decía, que nada, los libros espirituales te pueden ayudar muchísimo y te ayudan de hecho a la piedad y a todo, pero nada te puede dar el conocimiento sólido que te da la Sagrada Escritura. Por eso que el Santo Padre Benedicto XVI ha insistido tanto en que se haga la lectio divina. Los católicos tenemos que hacer la lectio divina que se hacen los monasterios desde el siglo IV, desde San Benito se hacía, pero tenemos que hacer la lectio divina y a lo mejor como uno de los retiros en monasterio lo vamos a hacer de lectio divina, que no es nada complicado, es la Biblia, en vez de estudiada, meditada. Y es muy sencillo, coger un versículo, Adrián de Rasco, coger un versículo, no coger toda la Biblia, coger 4 o 5 versículos de la Biblia y leerlo una vez. Y hacer un poco de silencio. Y volver a leer el mismo versículo de nuevo, más lento. Y volver a hacer más silencio. Y volver a leer tercera vez el mismo versículo, todavía más saboreando el versículo. Y volver a hacer silencio. Y después orar en base al versículo que tú leíste. Hacer oración en base a eso que tú leíste. Esa es la lección divina, no es nada complicado. Eso da hacerlo todos los días, eso da una gracia tremenda y extraordinaria, porque es la misma palabra de Dios, no solo que viene a tu inteligencia, no al don de inteligencia, a tu inteligencia, sino que también llega a tu alma por medio de la oración que estás haciendo. O sea que
El don de inteligencia es extremadamente importante y no hay que hablar mucho más de él porque es un don bien sencillo. Es comprender los misterios de Dios, pero no la esencia de Dios, sino los misterios de Dios referido a mi vida. A mi vida, para ponerlo en práctica, para vivirlo, para saber cuál es el propósito de mi vida. Por eso cuando ustedes reciben ese don, las cosas que antes a ustedes les costaba mucho trabajo verlas, a ustedes la ven y la ven. Entonces te encuentras un infeliz que no lo tiene al lado, que anda más perdido que el hijo de Limber, y tú le explicas cosas y tú te das cuenta que no está entendiendo nada. No es que tú seas inteligente, porque eso no viene de tu inteligencia, eso es un don de Dios. Es que el Señor te ha dado el don de inteligencia, porque el día que lo pierdas te quedas tan burro como el día antes de haberlo recibido, para que nadie se gloríe y piense, ay, mira que yo sé. ¿Cuál es el vicio opuesto al don de inteligencia? El vicio opuesto al don de inteligencia es la grosería espiritual. El vicio opuesto al don de inteligencia es la grosería espiritual. Gente que son groseros espiritualmente. ¿Qué cosa es una persona grosera? No solo hablan malas palabras. Yo diría que una persona grosera es una persona que vulgariza las cosas. Una persona que desfachatada, que hace de las cosas caricaturas. O sea, tú ves una persona elegante, una persona que tiene clase, cualquier alusión es... Una persona con clase se le sale por arriba de la ropa. Yo nunca se me olvidó una vez que cuando yo tocaba con el boda, yo toqué boda de una familia nicaragüense en Santa Ágata, que era en la época que estaban llegando los nicaragüenses en los principios de los 80, y el muchacho trabajaba limpiando carros, lavando carros, y me fue a pagar el toque del órgano en dólares, uno a uno, no en $10, uno. Yo dije, no, hermano, fíjate eso, el Señor lo dará por otro, porque yo me di cuenta que ese dinero lo había ahorrado, porque yo quiero decirte, en mi vida yo he visto una boda con más clase que eso. Porque se notaba que aunque la ropa era barata, era de creaciones tico y lo que fuera, tú te das cuenta que esa persona tenía clase. Sin embargo, he visto bodas de millonarios que son bodas groseras. Porque tú te das cuenta que por mucho dinero que tengan, son groseros. Eso es lo que esto que estoy diciendo es pasado al plano espiritual. Hay personas que tienen clase espiritual, son los que tienen el don de inteligencia, que ven las cosas de Dios. Hay otra gente que las cosas que ven de Dios son las cosas groseras, las ven de forma, no solo la ven, que la transmiten, que no tiene que ver nada con malas, yo no sé si yo me doy a entender lo que yo quiero, no tiene nada que ver con malas palabras ni con nada de eso, es que ven la parte burda, ven las cosas burdas, no tienen sensibilidad, no tienen fineza para ver las cosas de Dios. Lo ven todo groseramente. O sea, son la gente que se visten con un chori con el ombligo afuera para ir a misa. Porque esa forma de vestirse, antes de ponerse el chori y antes de ponerse la blusa con el ombligo afuera, algo pasó aquí primero. Lo que ustedes ven por fuera es una consecuencia de lo que llevan adentro. Eso es grosería espiritual. Esa forma de conducta desfachatada y creen en Dios, pero no han tenido la delicadeza de penetrar el misterio y el perfume de Dios. Ese es el vicio opuesto al don de inteligencia, la grosería. Hermanos, si ustedes miran a su alrededor en la iglesia hoy en día, yo digo que en la iglesia hay mucha grosería espiritual. Inclusive muchos sacerdotes que dan sermones de forma chabacana y de forma grosera. Vuelvo a decir, nada que ver con malas palabras. Es la forma de expresarse y de referirse a los misterios de Dios. Y los mismos cristianos, ¿cuántas soy después gente por ahí? Ah, no, porque Chucho es mi amigo. ¿Qué es Chucho de qué? Chucho se refieren a Jesucristo. ¿Qué? ¿Tú sabes qué le dijo Jesús a la samaritana? No me toque. Cuidado, Jesús de Nazaret era amigo de los apóstoles, pero yo solamente voy a ir en adoración, porque es Señor de señores y Rey de reyes, segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo creo que hoy en día que se ha perdido un poco en la iglesia el gran problema de la iglesia es que se ha perdido el sentido de lo que es sacro. Sí. Y eso viene por grosería
espiritual. La iglesia ha perdido el sentido de lo que es sagrado. Pero no hay respeto, pero es más profundo que no hay respeto. No hay respeto porque se ha perdido el sentido de lo que es santo y lo que es sagrado. Yo me acuerdo cuando era chiquito que yo desde que entraba a la iglesia, yo me sobrecogía. Porque sabía que estaba entrando a un lugar santo. Donde había un silencio que paraba los pelos, donde tú veías las velas, el olor de incienso. Tú te dabas cuenta que estabas entrando a un lugar que era diferente al supermercado y diferente a tu casa. Ahora tú entras a la iglesia y parece que estás en un Publix. Nada huele porque no hay incienso. Nada brilla porque no hay nada dorado. Todo está pintado de blanco y de... Hasta hay muchas iglesias que están hechas con grosería espiritual. Se han gastado millones de dólares en cosas espantosas. Y lo dijo el Santo Padre en la Redentores Sacramentum. Lo dice que el arte sagrado tiene que volver a retomar la finura del arte. Óyeme, y ya tengo que terminar, no se me puede ir la guagua con esto a mí ahora. Pero los que fuimos ahora a Fátima, a los 90 años de la última aparición de Fátima, que inauguraron la Basílica de Fátima. La Basílica Nueva de Fátima es una grosería espiritual. Ha costado millones de dólares. Es gigantesca, pero cuando tú entras allí, nada está hecho con amor. Nada está hecho con amor. Calma, ella quiere decir que ya fue al Padre Pío. Martica fue al Padre Pío. Tú entras a Fátima, una cosa gigantesca, caben como 15,000 personas. Pero primero, no hay Vía Crucis. Segunda, no hay Santísimo. Por ningún lado. A nosotros se nos cayó la cabeza buscando el Santísimo. Tercero, hay una estatua de la Virgen, que yo sé que es la Virgen porque es una mujer, pero que tiene los pelos parados así, con un crucifijo de hierro retorcido. Y no hay nada más. ¿No hay nada más? No hay nada más. Se han gastado mil. Cuando yo entré, todos los que entramos, llegamos, no es así, Marta, cuando la Basílica Nueva, cuando nos paramos hicimos así. Es que hasta para un teatro está fea. Como teatro, si fuera un teatro. Y como para complacer a Martica, y la del Padre Pío, ni hablar. La Basílica Nueva del Padre Pío es un espanto. Con todos los millones de dólares se han gastado. Cuando tú entras que ni el altar está en el medio, el altar está puesto en un lado. Tú llegas y cuando miras al frente tú no encuentras y dices, pero ¿dónde está él? Entonces está puesto de este lado. Y tienen una estatua del Padre Pío que lo más cerca que yo he visto es el hombre de Cromañón. Sí, porque es un Padre Pío que está como sentado en el piso con un pie así. Está como arreglándose el zapato. No estoy diciendo, los que lo han visto saben lo que estoy diciendo. Una cosa, ahí tú te das cuenta que esas personas que tienen eso no tiene sensibilidad espiritual. Eso no dice. Yo estaba leyendo el otro día, y esto tiene que ver con el don de inteligencia, porque estamos hablando del vicio. Por eso una persona que no es cristiana, que no es católico, no puede meterse arquitecto de cosas católicas. Y yo lo decía el otro día, yo estaba leyendo el otro día, es psicológico. Dice que tú entras, por ejemplo, a Notre Dame, a la catedral de Notre Dame, y esas catedrales que son tan altas, dice que cuando tú entras el espíritu se te eleva. Tú entras a nuestras iglesias modernas y todas tienen este alto, el espíritu es que visualmente tú sientes que ese lugar no está hecho con amor. Eso viene con la grosería. La gente de los coros de las iglesias, que hay veces que cantan canciones chabacanas, que tú oyes canciones y tú dices, pero eso que esta cosa es lo que yo estoy oyendo en la misa. Porque una cosa es un grupo de oración, aquí podemos cantar hasta la chambelona, aquí podemos cantar lo que nos dé la gana, en un sentido que aquí no estamos en la liturgia, estamos en un servicio religioso, pero ya en la Eucaristía estamos en la presencia del trono de Dios. Todo eso. Entonces que la gente muchas veces prepara los cantos no pensando en la alabanza a Dios, prepara los cantos pensando en lo que la gente va a oír y lo que la gente quiere oír. Ahí tú ves que lo que falta es el don de inteligencia. Si tú vas a decir cosas para que la gente no se sienta mal, ahí lo que falta es el don de inteligencia. Yo oigo muchas veces en el radio o en los sermones, no digo tal cosa para que tal grupo no se ponga bravo, no digo más cual cosa para que tal grupo no se ponga bravo. Entonces si Cristo hubiera hecho eso, nunca lo hubieran crucificado. Se hubiera muerto de viejo. Si uno hubiera dicho esto para que los fariseos no se pusieran bravos, y no hubiera dicho esto para que los saduceos no se pusieran bravos, y no hubiera dicho esto para que los apóstoles no se espantaran, se hubiera muerto de ancianidad.
Y hoy en día la iglesia se muere de ancianidad porque no hay profeta. Porque estamos muy pendientes de que la opinión que la gente va a tener de lo que yo diga. A mí el 80% de la gente de Miami me odia y el otro 20% no me soporta. Pero a mí me importa un bledo. Yo trabajo para no ganar dinero de ninguno de ustedes. Para no vivir de ninguno. Pero yo digo lo que las cosas que hay que decir. A quien le guste bien, a quien no le gusta porque siga su camino. Punto. Y andando. Se acabó. Todo eso, aunque crean que no, tiene que ver con el don de lo que tienes que decir si diriges un grupo, si predicas, lo que tienes que, tu forma de orar, aunque también tiene que ver con el don de sabiduría, tiene también que ver con el don de inteligencia. Vicio opuesto al don de inteligencia, la grosería espiritual, que es verdaderamente tremendo. Este es un vicio, dice este último que sacó, dice, el vicio es natural y dice que la grosería espiritual lo aumentan los pecados de uno. Mientras más pecado hay, más grosero te vuelves espiritualmente. Y pone de ejemplo el rey David. Dice que el rey David tenía verdaderamente un tremendo amor por Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con Jezabel? Cometió adulterio. Solo mandó a matar a Urías. Pero dice que se demoró 8, 9 o 10 meses para darse cuenta que lo que había hecho era pecado. ¿Por qué? Porque el mismo pecado lo fue volviendo como grosero espiritualmente. Entonces empezamos a justificarnos. No, si no es tan malo, entonces Urías se iba a morir en una guerra o en otra. Y la pobre Jezabel que está echándose los palanganazos de agua no es porque es una loca, es porque la pobre no había cortina en la... Eso es el don de tiempo. Hasta que tú no reconoces tu pecado y se te abren los ojos de Dios con el don de inteligencia, tú no te das cuenta que te estás volviendo groseramente espiritual. Entonces cuando tú vuelves a la finura de Dios, ¿cuál es la bienaventuranza que corresponde al don de inteligencia? La sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. Esa es la bienaventuranza que va con el don de inteligencia. Santo Tomás decía que esta pureza se extiende a todas las potencias del alma, quitando todo aquello que la puede manchar, las pasiones, los movimientos desordenados, la concupiscencia, los afectos viciosos de la voluntad, los errores y las falsas máximas de la inteligencia. Bienaventurados los limpios de corazón. Esa es la bienaventuranza. Mientras el don de inteligencia te hace a ti dejar de ser grosero espiritualmente y te da limpieza de corazón, porque empiezas a conocer, como dijimos al principio, penetras las cosas, los conocimientos profundos de Dios, pero no solo lo penetras para decir que inteligente soy, sino que lo penetras para saber la relación que tú tienes como criatura con Dios y para saber qué camino tú tienes como criatura de Dios en relación con Dios. Yo estoy seguro que ya ninguno se acuerda ni siquiera del primero de los dones, pero bueno, haremos una recopilación la semana que viene. Sí, lo único que se le ha quedado todas las 7 clases es que el don de sabiduría es para adquirir los hábitos de Dios. Eso es lo único que se le quedó. Me conformo con eso. La semana que viene vamos a dar el último don. Haremos un resumen de los dones para después la otra comenzar con los frutos. Porque ahora ustedes conocen los dones, ustedes tienen que ver cuando ustedes tienen esos dones, qué fruto ustedes van a dar. Y ese don que van a recibir o que recibieron, a qué fruto los lleva. Y después por último vamos a ver los carismas de cómo construimos el reino de Dios. Vamos a ver brevemente porque tenemos, después hacemos los anuncios, pero tenemos un testimonio de... Martica, ¿te sientes animada para darlo o no? ¿Lo vas a dar? Marta dice que lo va a leer, porque dice que ella es muy tímida, no lo puede. Y cuando Marta vino, me dijo que lo iba a leer, préstame acá, Marta. Ella me enseñó esto, le dije, ¿qué? No, olvídate. Dice, no es una página nada más. Dijo, es una página. Yo pensé que el testimonio era todo eso. Y dije, olvídate, Marta. Ven, Marta. Y yo quiero decirle una cosa. Oigan bien el testimonio de esta señora. Le empiezo con la tosecita ahora. En el nombre de Jesús, y tos se va afuera. El testimonio de Marta es poderosísimo. Yo soy testigo de eso. Porque yo conocí a Marta recién convertida. La conocí flaquita. No crean que diga esta se convirtió ahora porque está gorda y no tiene con quién pecar. No, ya la conocí. Yo la conocí delgadita. Yo la conocí en tremenda forma. ¿Te acuerdas, Marta? En los primeros congresos de la renovación en el downtown. Adelante, Marta.
Ella lo vale, pero es la vida de ella. Ella escribió ese testimonio. Antes que nada, buenas noches. Y esto, he decidido dar este testimonio para la gloria de Dios y también para soltar más esa vida desordenada que yo tenía, para soltarlo más. Antes que nada, yo fui artista, fui una bailarina profesional, viajé mucho con mi esposo y como dijo Frank en un momento aquí, que me acordé, y fui adicta al alcohol y las drogas, y cuando yo decidí arrancar todo lo que no le agrada a Dios, lo primero que hice fue no dejar el alcohol. Lo primero que hice fue dejar el ambiente artístico. Como dicen en inglés, I quit show business. Cuando yo llevaba ya 35 años en el ambiente artístico, porque viajé por Europa mucho. Y sí, tuve que dejar primero el ambiente artístico porque era lo que me llevaba a lo otro y lo que me llevó a lo otro y a los otros, otras cosas más. Pues sí, tuve que primero, fue de paso a paso así, arrancando, porque no fue fácil, porque como profesional, bailarina profesional, sí, me gustaba mi profesión, era bailarina, era una profesión. Pero eso me llevó a mal. Yo se lo tengo que leer porque no sé cómo expresarme así. Y me pongo un poco nerviosa. Pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Estoy perseverando hasta que llegue el apocalipsis. Yo me llamo Marta y nací en Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, para que ese Dios pueda hacer lo mismo a aquellos que estén decididos a cambiar su vida en una vida nueva, renunciando al pecado que nos separa de Dios. Aunque fui educada en un colegio católico, tuve golpes que me condujeron a llevar una vida totalmente desordenada. Golpes fueron experiencias malas. Primero fui violada a los 11 años por un pariente. Era una niña. Pero ese acontecimiento creó en mí un complejo de inseguridad. Yo por miedo a mis padres no dije nada. A los 16 años de edad me sentía llamada a la vida religiosa. Pero haber sido violada me hacía sentir indigna de tal vocación. Sentía una gran vergüenza dentro de mí. Había una enorme lucha entre lo bueno y lo malo. Un buen día tuve una conversación con el sacerdote de mi pueblo y le conté todo. Me confesé y aunque me consoló y trató de darme la paz, yo no quedé conforme conmigo misma, pues estaba muy herida y no perdonaba. Comencé a tomar clases de baile y de arte dramático y me dediqué a la vida artística. Ese ambiente, la inseguridad que tenía hicieron que tomara
un mal camino. Ya no me importaba nada, pues salía con todo el que se me presentara. Un día me enamoré de un hombre, nos hicimos novios y yo pensé que al fin mi vida se iba a enderezar, pero no fue así. Para él como para los demás, yo solo era una oveja, un objeto sexual. Fue entonces cuando empecé a beber. El segundo golpe fue y sucedió cuando me enamoró de nuevo, esta vez con un artista en Puerto Rico. Nos conocimos en el hotel donde él trabajaba, en un espectáculo. Me invitó a trabajar con él en Europa y con él me fui. Al llegar a España ya era su amante. Al cabo de 7 meses viajando por diferentes partes del viejo continente, una de las bailarinas me dijo en Roma que si yo no compartía las orgías con él, seguramente me dejaría, pues ya eso había sucedido con otras mujeres. Yo, por supuesto, me sentí muy mal. Sabía que entonces me perdería por completo. Como yo estaba tan decepcionada de los engaños, comencé a beber más y más. Y el alcohol me hacía quitar la vergüenza y aceptar sus caprichos. Al poco tiempo tuvimos un contrato para el Japón. Llegué allí, me di cuenta que estaba embarazada. Mi amante, cuando se enteró, buscó una clínica para hacerme un aborto, porque él no estaba seguro que el bebé fuera de él, y la verdad yo tampoco lo estaba. Me dejaron sola en una clínica en Tokio y ellos siguieron su gira por el Japón. Estuve un mes en esa clínica sufriendo mucho. Me hicieron cesárea después que la criatura murió en mi vientre y por poco me muero. Yo no sabía lo que estaba haciendo, sin el consejo de nadie, en un país con otro idioma y sin una mano amiga que me orientara. Después de todo esto pasó, seguimos la gira artística y yo me fui perdiendo más, pues ya las adicciones a las otras drogas me dominaban por completo. En Yugoslavia fui a parar al hospital psiquiátrico. Al llegar a Miami comencé a trabajar en los cruceros como artista, pero ya desilusionada del arte, cansada que abusaran de mí y me engañaran. En esa época comencé a sufrir un sentimiento de culpabilidad que me mataba, golpeaba, me hería mi cuerpo para castigarme, pues ya no aceptaba lo que yo era. Había llegado hasta el fondo. Fue entonces que volví mis ojos a Dios. Una noche me arrodillé y le pedí que me ayudara y me diera fuerza para cambiar mi vida. Recé mucho hasta que comprendí qué grande era la misericordia del Señor. Había tenido conmigo y que grande es el amor de Jesucristo por nosotros. A pesar de los muchos pecados que podamos tener, Él es incondicional. Su sangre me ha limpiado. Por eso hice una determinación, la determinación de parar con el pecado.
la determinación de la voluntad de no hacer más y cada día corregir los defectos con propósito de enmienda. Ahora cada día voy entregándome más a Cristo, perseverando en la oración, pues reconozco mi debilidad y lo poco que soy al no tener a Cristo como centro de mi vida. Mi vida ha cambiado. Ya no soy bailarina ni estoy en el mundo del arte. Soy simplemente una trabajadora. Para ese tiempo yo me puse a limpiar casa porque mi marido no me aceptó el cambio. No quiso porque dijo que ya ahora me había vuelto loca. Entonces nos separamos. Él se fue. Ya yo tenía una hija de 5 años. Limpiaba casas y así me ganaba la vida humildemente. El Señor no me abandonó, ayudando a todo el que lo necesite en la medida de mis posibilidades. Con la fuerza del Señor pude dejar las drogas. Hoy en día llevo 17 años, este mes de enero pasado cumplí 17 años libre, limpia de droga y alcohol y otros vicios. A Dios gracias. Se dicen 17 años, pero no son fáciles, porque hay que luchar mucho. Mucha oración, mucho grupo de oración. Iba a todas las charlas, porque quería conocer más de Dios. Porque no puedes amar lo que no conoces. Solo quiero ahora agradarle en todo, en conducta, en pensamiento, en palabra y obra, luchando para ser una verdadera hija de Dios, obedeciendo su santa voluntad. He atado mi corazón de Jesús y con la misma fuerza que me entregué al mundo de los vicios, con esa misma fuerza me he entregado al Señor, cuya gracia me sostiene. Recuerdo las palabras de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, verdaderamente que solo Dios basta. Por la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, he salido de una vida tan desordenada que para mí, yo me encuentro que eso ha sido un milagro. Yo volví a nacer. Quiera Dios que este mensaje de amor sirva a quienes lo lean a desprenderse de todos los pecados, no importa qué grandes sean. Dios siempre nos perdona. Jesús es nuestro amigo y nos ama tal cual somos. Que Dios los bendiga. Amén. Yo conocí a Marta recién llegada a la fe, hace 17 o 18 años, cuando se fundaba Nueva Vida. La primera vez que Nueva Vida sacó un estandarte en Nueva Vida. En Nueva Vida yo conocí a Marta de esa época, como le digo, que pesaba cuánto, Martica, 130 y pico de libras. O sea que no se convirtió gorda, se convirtió en forma, o se convirtió en plena forma. Yo me acuerdo que Marta estaba verde, recién llegada a la fe, verde. Y el Señor, yo he visto como el Señor ha ido transformando el corazón de Marta. Y muchas cosas que ella se cayó también muchas cosas que te quedaste en el testimonio, pero el testimonio de Marta es un testimonio bien. Otra cosa, que yo colgué las plumas y me puse el hábito. Esa es la pluma de la boa y todas esas cosas que ella se ponía.